La Biblia nos dice que en los últimos días, los postreros días, iba a haber una hambruna de palabra que viene de Dios. Es decir, no solamente que estamos en peligro que sea algo que sean quitadas las Biblias o prohibidas, pero verdaderamente escuchar la voz de Dios. Ahorita nos vamos a dar cuenta de qué y por qué me refiero a lo que acabo de decir. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Hace un par de semanas estudiamos un poquito y compartimos la palabra en ese capítulo, pero hay bastante ahí que es necesario seguir. Seguir ahí en ese mismo capítulo. Y bueno, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria, honra, alabanza. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo, que tú obres mediante tu Espíritu, que tú prepares los corazones, que hagas la obra que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero llevarlos a los versículos del 9 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Normalmente lo leemos en la Reina Valera 1960, pero quiero poder explicar, y la traducción me parece excelente aquí, donde dice, verso 9, los que han nacido, y sabemos que no habla de nacer de mamá o de la mamá más bien, sino que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo, es decir, en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir siendo controlados por el pecado, que es ser controlados por la corrupción, la muerte y Satanás, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce, y cuando dice aquí con rectitud, mucha gente quizás dirá, bueno, pues yo no mato a nadie, yo no le he hecho, o me porto bien con mis vecinos y le doy de comer a los pobres. No. Cuando tú ves la palabra que dice que si tú crees en tu corazón, no solamente confiesas que Jesús es el Señor, pero creer en tu corazón. Y te voy a decir que para creer con el corazón no tiene que ver con creer intelectualmente, es decir, por ejemplo, si tú le vas a un partido de algún deporte de fútbol o lo que sea, y tú dices, bueno, yo soy parte de yo soy un fanático. No, eso no es lo que habla Cristo. O decir, yo soy parte de esta religión o parte de esta iglesia. Eso no es tampoco. Creer en Él es básicamente creer, primeramente, la palabra dice que la fe, para tener fe, tiene que venir, la fe viene del oír o leer o escuchar la palabra de Dios. Que quiere decir que estás leyendo, escuchando, meditando en las Escrituras y verdaderamente, como dice en Proverbios capítulo 2, que si atesoras sus palabras en tu corazón, y eso es lo que habla
del corazón, de creer con el corazón, es atesorar las palabras en el corazón. Porque tú todos los días oyes y escuchas a muchas personas hablar. Si tú dices, a mí no me gusta que me prediquen, todo el día estás oyendo que alguien te predique. Quizás alguien va a ser personas que hablan mediante los medios, si te gusta, o estás en la televisión o la radio, pero estás escuchando a alguien que te está persuadiendo a creer y a confiar en algo o en alguien. Y tú vives de fe, no más que en quién has puesto la fe. Y la fe tiene que ser puesta en la roca que es la palabra de Dios, que es la Escritura, la Biblia. Entonces, si verdaderamente crees con el corazón, imagínate que es como, vamos a decir que necesitas una semilla que sea sembrada en tu corazón. Así como siembran limones y siembran, si tienes un jardín, tú puedes decir, me gustaría tener un jardín, me gustaría tener un árbol de limón, pero si nunca lo plantas, nunca lo vas a tener. Puedes desear y puedes decir, a mí me encantan los árboles de fruta y todo eso, pero si no plantas, si no pones la semilla y qué más tienes que hacer para antes de poner la semilla, tienes que arar la tierra, tienes que preparar la tierra. Entonces ya pones la semilla y algunas personas ponen fertilizante y ponen diversas cosas, le ponen agua, cuidan lo que está sembrado, ¿cierto? Así también es la manera como Jesús nos habla y nos instruye lo que es creer en Él. Imagínate que para creer en su verdad, que es lo que vas a leer en la Biblia, y vas a ver que la palabra te va a mostrar lo que hay, el error que has aprendido y que yo he aprendido en el mundo, y te va a corregir y te va a instruir, pero para eso tú tienes que luchar en qué vas a creer, en la verdad que está escrita, porque sabes que esa palabra vino del Espíritu Santo de Dios, o si vas a seguir creyendo en lo que este mundo, el sistema del mundo, las tradiciones del ser humano. O sea, ¿a quién le vas a creer? ¿En quién vas a poner tu confianza? Eso se llama fe. Si tú obedeces lo que los noticieros te dicen, o la televisión, o los medios, o en YouTube, o TikTok, o lo que sea, porque tú pones la confianza y dices, bueno, estas personas tienen muchos seguidores, estas personas son confiables por esto y esto y aquello. Pero si tú dices, bueno, pues yo nunca he visto a Dios, yo no sé quién escribió la Biblia, bueno, para todo tú tienes que buscar el origen, la raíz de la cosa que tú vas a creer. Entonces, por eso creer en Jesús con tu corazón para nacer de nuevo, porque ¿sabías que hay muchas personas que van a la iglesia y no han nacido de nuevo? Y precisamente en 1 Juan 3 te dice que hay que examinarnos para ver si hemos nacido de nuevo. ¿Por qué es importante? Porque tu vida eterna depende de eso. Si dices, a mí no me importa la vida eterna, no te importa ahorita porque vives una vida temporal y no tienes el conocimiento, entendimiento espiritual, no tienes sabiduría que viene de Dios. Pero si tú le pides, si tú le buscas, Él te va a enseñar, te va a mostrar. Él fue el que te formó, te creó en el vientre de tu madre,
Y si tú lo buscas, dice su palabra que si tú lo buscas con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, lo encontrarás. Pero, ¿qué significa que no lo has buscado de tal manera? Y si tú lo conoces y tú has puesto tu confianza en Él y tú dices, mira, la palabra dice esto en Deuteronomio 28, que si yo vivo en obediencia a las Escrituras, todas estas bendiciones me seguirán, o en Levítico 26. Todas estas bendiciones, por ejemplo, en Deuteronomio 28, versículos de el 3 al 14, y lo mismo en Levítico 26, del 3 al 13, te dicen todas las bendiciones que hay si vives verdaderamente creyendo, si eres creyente. Y creyente quiere decir que tú crees su palabra y te sometes a su palabra. Obedeces la palabra de Dios. Oh, pero no puedo obedecerla completamente. Dios sabe eso, pero va a ser un proceso de todos los días. Tú vas a leer la palabra, tú vas a decir, esto es cierto, aunque no comprenda, no lo he vivido. Y lo que no has vivido y lo que no entiendas, imagínate que el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que te ha dado vida, ¿acaso no sabes que Él es el que te da vida? Si hoy tienes fuerzas, si tienes salud, Él es el que te da esa salud. Si tienes cualquier cosa que tú digas, bueno, gracias a Dios tengo mi casa, tengo mi familia, Él es el que te da todas esas cosas. Y dice, no, pero yo me levanto en la mañana y yo le doy gracias a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno, darle gracias a Dios. Pero es mejor escuchar lo que Él tiene que, primeramente, en la palabra, en la Biblia, lo que Él tiene que hablarte para que lo conozcas a Él, para que sepas que Él es santo, que Él es perfectamente puro, que tú y yo nos hizo a la imagen y semejanza de sí mismo, pero nacimos bajo la corrupción del pecado de la muerte a causa de la maldición que hubo mediante la rebelión y desobediencia de Adán en contra de Dios, y murió la relación entre Dios y el hombre ahí en el jardín. Esa relación está muerta hasta que tú y yo nacemos de nuevo. En Romanos capítulo 10 nos dice que cómo es que la gente va a nacer de nuevo si no escuchan o no leen o no meditan en la palabra, y para eso Dios pone a predicadores para que puedan leer esa palabra. Y esa palabra es como una semilla que es sembrada en tu corazón, pero no va a ser sembrada si no preparas el corazón para recibirla, si no te sometes por fe a creer, es decir, como un niño. Por eso Jesús dice que si no te humillas como un niño, no puedes ver, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, si tú dices, ¿quién puede entrar al cielo si nadie es bueno? Si hay uno bueno, Él es Jesús. Él es Dios quien se hizo hombre, y Él es la expiación por tus pecados y los míos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Él fue a la cruz, Él recibió el castigo, la ira de Dios, recibió la maldición que era para ti y para mí, para que tú no tengas que ser maldecido para siempre en el infierno. Tú no puedes pagar, y tú no puedes reconciliarte con Dios por tus obras, ni yo tampoco por las mías. Tú tienes que leer y creer lo que está escrito, y creer, verdaderamente creer, para una fe viva, es sujetarte, es decir, yo creo
y esa palabra es mía, Jesús es mío. Yo recibo a la palabra en mi corazón, por eso Jesús dice, muy linda palabra en Proverbios, que es un libro de sabiduría. Proverbios 8 y 9 dice que la palabra sabiduría clama a voz alta. Pero tú y yo no ponemos atención, oído a su palabra, y ese es el problema de nosotros. Él está hablando todo el día y toda la noche, las 24 horas al día, pero no te sintonizas. Ahora, si te sintonizas a Él y tú lo buscas de corazón, lo encontrarás. ¿Cómo? ¿Porque tengo un crucifijo en la casa? No, jamás. Porque tengo el Salmo 91, la Biblia la tengo abierta, no, si no lo lees, no pasa. La fe viene de oír la palabra de Dios. Además, para poder amar a Dios, dice, si obedeces mis mandamientos, ese es el que me ama. La palabra de Dios nos tiene que transformar, renovar en nuestra mente. Ese es el problema que puedes ver hoy en día. Mira qué oscuro está la cosa hoy. Hace 2000 años, el Espíritu Santo usó a Pablo para que escribiera 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice, es como un periódico hoy si lees. Ahí te dice todo lo que pasa hoy en día. 2 de Timoteo capítulo 3. Puedes leerlo. Ese es el problema que sucede por todo el mundo. Además, cuando Dios, en el libro de los jueces, el libro de los profetas, Dios nos dice que cuando nos apartamos de Él, imagínate que tú tienes padre y madre, y bueno, hoy en día hay un libertinaje y ya no importa los principios morales, no importa si uno no tiene relación con padre, con madre. Es más, dice que íbamos a ser ingratos, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. Todo eso es normal hoy en día. Pero no es normal para Dios. Él no se somete al sistema de este mundo. La palabra nos dice que cuando veas que es normal por todo el mundo lo que vemos hoy, es cuando Dios comienza a traer juicios. Imagínate que Él es soberano, o sea que nada sucede sin su permiso. Él dijo que iba a haber temblores, que iban a haber guerras, que iban a haber enfermedades como la pandemia y todo eso. No es primera vez que ha sucedido estas cosas. Dios ya juzgó al mundo severamente en el diluvio, pero hoy dice que va a ser por fuego. Ahora quiero que notemos aquí en el versículo 8 que el que vive, es decir, sujetado a lo que la carne quiere, no a la voluntad de Dios, dice aquí que uno todavía le pertenece al que controla el sistema del mundo, al que reina en la tierra, y ese es el diablo. Te guste o no te guste, todos servimos a ese mentiroso, a ese que ha engañado y sigue engañando a todo el mundo. Y solamente los que nacen de nuevo, cuando se sujetan a la palabra de Dios, cuando se someten a Dios en obediencia, cuando hay una fe viva que dice, Señor, yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo, que es tu voluntad, para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a levantar mi cruz, que quiere decir que Dios te va a llevar al desierto para probar tu corazón, para mostrarte lo que hay en tu corazón, para que haya arrepentimiento, para que
nos vaya llevando a ser más obedientes a su palabra como hijos de Dios. Y esa es la diferencia, que si tú y yo nos dejamos ser moldeados, en vez de ser rebeldes, desobedientes, no amar a Dios, que es no obedecerle, no amar al prójimo, que es tener pleito, contienda, celos, envidia, lo que es normal para el ser humano, pero sobrenatural cuando naces de nuevo. Y no solamente nacer de nuevo, pero ser refinado. Dios sigue obrando la santidad en nosotros. Ese es el mensaje que Dios está hablando hoy. Y nos pregunta a todos, ¿de quién queremos ser? Porque si dice la Biblia que si te dejas ser controlado todavía por los apetitos carnales, entonces tú has decidido no ser de Él. Pero si con el poder del Espíritu Santo das muerte, o sea, peleas en contra de lo que el diablo, el sistema del mundo, tu propia carne pecaminosa quiere dictarte para que hagas, tú tienes que pelear en contra de eso. Tienes que guerrear. No puede haber reconciliación con los enemigos de Dios. Pero en veces vamos a fallar. En veces fallamos, pero el justo cae y se levanta. ¿Sí? 7 veces. O sea, el problema no es caer. La cosa es decir, Señor, perdóname. Y te duele, te hiere, porque amas a tu Padre Celestial. Y no quieres herirlo. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo es un engañador, un manipulador, y piensa que puede manipular y engañar a Dios. No puede. El Hijo de Dios se deleita en la verdad que está en las Escrituras. Se deleita en ser... Mira, ¿sabías que todos los días, dice la palabra, no hay que estar embriagados por alcohol, sino ser llenos del Espíritu Santo? Mira, tú puedes ir a Los Ángeles, a Hollywood, en la noche, tú puedes ver tremendamente lo que controla, lo que mueve a la gente en toda esa oscuridad en las noches. Y te voy a decir que es espiritual, lo vas a ver, no necesitas que nadie te lo diga, tú lo puedes ver con tus propios ojos. Eso es muy evidente, pero ¿sabías que todos los días, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, o nos sometemos a la voluntad de Dios, o si me someto a mi propia voluntad, eso es lo que el diablo quiere que hagas? No necesitas matar a alguien, simplemente decide de que no vas a rendir tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, y eso te hace que te pierdas. Tú tienes que tener fe, es depender de Dios, depender de Él. ¿Para qué? Para todo. ¿No te ha sucedido que cuando quieres hacer algo y tú dices, no, pues yo tengo fuerza, yo tengo inteligencia, voy a hacer esto, y te sale mal? Si Dios quiere enseñarte darte una lección, porque ya no quieres depender de Él, o somos arrogantes ante Él, el Espíritu de Dios siempre está obrando en nosotros, y Él requiere que Él sea Señor sobre nosotros, pero no a fuerzas, sino por amor, porque lo amas, porque confías que Él es el Todopoderoso, el omnisciente, que quiere decir que conoce todas las cosas. No hay nada bueno, no hay nada nuevo que Él pueda aprender. Él sabe lo que va a suceder hoy, mañana. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él tiene control para
poder controlar un corazón que tú dices, yo quiero cambiar a esa persona. Jamás, tú no vas a cambiar a nadie. Solamente Dios puede cambiar a una persona. Y lo mejor que puede hacer es orar, estar intercediendo, hablándole, clamándole en oración. Por oración puedes mover montañas. Por oración. Sin oración no vas a mover nada. Vas a estar frustrado. Si eres hijo de Dios. Si no, pues vive tu vida como quieras. ¿Sí? Y dice su bendita palabra. Dice, verso 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Ahora, aquí nos dice que hay manera como se hacen evidentes los hijos que son de Dios y los hijos que todavía siguen bajo el dominio de el pecado, la corrupción, el sistema del mundo. ¿Y quién es el que reina ahí? El diablo. Hay otra traducción que dice, las personas engendradas y renacidos a una nueva vida por el Espíritu Santo ya no se someten a la esclavitud del pecado y de una vida dominada por la corrupción y muerte en su manera de vida. ¿Cómo podrían hacerlo? Si es verdad que la semilla de Dios mora en lo más profundo de su ser, y así se manifiestan de quién son. Así es como se distingue a los hijos de Dios y los hijos del diablo, que no practica la verdad, la palabra, o sea, que no vive de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque si crees, entonces vas a vivirla. Y si no la vives es porque no crees. Y esa persona no es de Dios. Tampoco los que no aman a su hermano no son de Dios. ¿Tú has visto cuántas personas hay hoy en día que no se hablan con los padres, que los padres no se hablan con los hijos? Eso es matar. Eso es asesinar. Ese es el espíritu de Caín que mató a su hermano. Tú no perdonas a una persona, jamás vas a ser perdonado. Olvídate de eso. Jesús dice que en la parábola aquella donde fue perdonada la persona que, vamos a decir, debía $5 millones y otra que debía $500, y el que debía $5 millones agarró al otro que debía nomás 500 a él del cuello y le dijo, vas a pagar hasta el último penny. Eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando no perdonamos. Si hay personas que decimos que somos, no importa, mira, me hicieron mal. ¡Hey! Bienvenido a la familia de Cristo, eso es parte. Pero me hicieron el mal personas de la iglesia. Bienvenidos a la familia de Cristo, ahí hay de todo. Ahora, tú, ¿a quién vas a representar? Tú estás dando testimonio, dice, vencieron por el poder de la sangre del Cordero, pero también por la palabra de su testimonio. Tú estás hablando cuando obedeces o desobedeces al cielo. El reino de los cielos, el reino de las tinieblas, están viendo, observando, por hechos, no por lo que decimos. Mira, cuando no perdonamos, el único que nos hacemos daño es a nosotros. Eso se convierte en rencor, en odio,
en venganza, en amargura. ¿Se acuerda, hermano, cuando oramos por aquella persona que estaba enferma y no la podían sanar y perdonó a un esposo? ¿Se acuerda? Perdonó a un esposo que ya se había muerto el esposo y todavía no lo quería perdonar. Ya estaba muerto el amigo ese. Y nomás lo perdonó y se sanó. Nos dijo que había gastado mucho dinero, como la persona en la Biblia, que gastó mucho dinero yendo a diferentes doctores, y llegó un día, primero empezó a criticarlo, no, nada que ustedes, y a la siguiente semana vino y supo que Dios le estaba hablando. Y hizo lo que el Espíritu Santo le habló, le dijo, lo hizo, perdonó a aquel, y dijo que al instante fue sanado. Gloria a Dios. Y mira lo que dice aquí. Mira lo que dice en el verso 10. Otra vez nos dice que si es verdad que la semilla de Dios mora en lo más profundo de nuestro ser, entonces así es como vamos a ser distinguidos. 11. Porque este es el mensaje original que escuchamos. ¿Cuáles son los más importantes mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Verso 12. No debemos ser como Caín, quien se unió al maligno. ¿Cuándo? Cuando mató a su hermano. ¿Cuándo? ¿Por qué lo mató? Porque estaba profundamente inmerso en pensar en venganza y la práctica del mal, mientras que las acciones de su hermano eran justas ante Dios. O sea, ¿qué no ven la palabra que dice en Salmos 37? No te inquietes a causa de los malignos, los que te hacen el mal, ni tengas envidia a causa de ellos, porque pronto se secarán como la hierba. O sea, Dios es el que da vida y quita la vida. Él da vida y mata. Él, por ejemplo, si tú, vamos a decir tú, no necesitas decir aquella persona que es un malvado. Nosotros, si hacemos un mal, un daño a una persona, Dios nos va a traer a la memoria lo que hicimos, y tú tienes que decidir si vas a someterte a Dios para decir, Señor, tengo que hacer esta cosa bien contigo y con aquella persona. Si no, tú dices, la vas a poner abajo del tapete, y tú dices, no pasa nada. Oh, no pasa nada en ese momento. Pero después Dios, puede ser que tu corazón se endurece. Puede ser que tu corazón se endurezca más y más y más. Ahora, para sacarte de ahí, Dios tiene que traer un juicio donde te va a decir, mira, si no te arrepientes, yo voy a hacer esto. Te vas a dar cuenta que yo estoy tratando contigo. Y tú dices, no, a lo mejor fui yo el que, ese no fue Dios el que me habló. Bueno, y llega el juicio. Pero si Dios quiere y dice, no, esta persona ya no tiene remedio, esta persona no se va a arrepentir, te va a dejar y vamos a vivir como si no ha pasado. La palabra nos dice que estas personas se acuestan pensando en el mal que van a hacer en contra de las personas. Toda la noche traban el mal. Toda la noche, y lo traban con una alegría. Oh, eso es lo que voy a hacer mañana. Le voy a dar duro a esa persona. Y la persona vive en paz, supuestamente en paz, y vive alegre en su maldad y todo eso, pero no sabe que Dios lo está preparando para el matadero, para el juicio. Y esa es la verdad. Por eso la palabra nos dice que debes de orar por tus enemigos. Si tú ves que hay enemigos que no se arrepienten, ten misericordia de ellos.
Porque como la hierba se seca, así se están secando. ¿Se acuerdan Maduro que dijo, el que venga en contra de nosotros se seca? ¿Quién se secó? Hey, el que hace el mal acaba. ¿Ok? Y dice, y dice, 14 y 15, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Quien no ama está prácticamente muerto. Quien odia a su hermano o hermana en Cristo es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tendrá vida eterna. Y el asesino, dice, versos 16 y 17, así es como hemos llegado a comprender y experimentar el amor de Dios, en que Cristo se sacrificó su vida por nosotros, y por eso, de igual manera, nosotros debemos de sacrificarnos en amor por los demás. O sea, esto da fin al egoísmo. Si tú dices, no, pero yo vivo duro para hacer riquezas para mí y mi familia, todo lo que tienes no es para ti ni para tu familia. Es de Dios. Tus hijos, el dinero, tu vida, las fuerzas que tienes, no son para ti, son de Dios, son prestados. ¿Se acuerdan del que le dio talento y dijo, lo enterré? Cuidado si lo enterramos. Nosotros debemos de decir, Señor, tú me diste tantos talentos, aquí está, Señor, los he multiplicado. Gloria a Dios, eres fiel siervo. La persona que ama a Dios básicamente lee para saber cuál es la mente de Dios, qué es lo que a Dios le interesa, y a ti te va a interesar lo que a tu Padre le interesa. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así tiene que estar tuyo. Mira lo que dice. Verso 18, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostrémoslos la verdad por medio de nuestras obras. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad de la Escritura. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios, cuando Él venga. Aún si nos sentimos culpables aquí, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. O sea, si tú confiesas que has pecado porque fallamos, pero la cosa es el motivo, o sea, ¿para quién vives? Si vives egoístamente, ese no es el amor de Dios. La palabra dice que si vemos que nuestros hermanos están en necesidad y no estamos verdaderamente pensando en la necesidad. Mira, tú sabías que la economía, como Dios dice en la Biblia, los que tienen, todos son temporadas. En veces vas a tener mucho, en veces poquito. Cuando tienes mucho, es para que puedas compartir con los que no tienen. Porque un día tú vas a necesitar también. Pero somos egoístas. Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Y quién está viendo todo eso? Dios. Eso es amar. Pero la gente no quieren amar porque te cuesta. Te cuesta sacrificarte a ti mismo. Cuesta sacrificar cosas que tu carne quiere y la codicia y todo eso. Pero si hoy Dios nos ha hablado y nos ha
redarguido. Bienaventurado eres, bienaventurado soy yo. Si hacemos el cambio. Mira, cuántos hermanos en Cristo que han sido bendecidos por tu familia en el Señor y aprendemos un poquito y ya nos sentimos que podemos ser llaneros solitarios. Somos un cuerpo. Si hay amor, vamos a estar en qué es lo que necesita el cuerpo. ¿Qué es lo que necesita mi familia? No solamente mi familia de sangre, mi familia en el Señor. ¿Cómo está la condición de la comunidad donde Dios nos ha llamado para servirlo? ¿Y qué está haciendo para poder avanzar el reino de Dios? ¿Qué nos dice buscar el reino de Dios? Su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros buscamos primero las cosas. Entonces, Dios nos está hablando para decir, mira, yo quiero que sea manifiesto quiénes son mis hijos. Por sus frutos, por sus obras. Nos conocerán algún día. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a hacer cambios. Siempre hay cosas que Dios siempre nos está llevando para cambio. Siempre la palabra nos va a corregir, nos va a instruir en justicia. Estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, no más conformados a este mundo. La arrogancia, la avaricia que hay en este mundo, el egoísmo que hay en este mundo, si no hay verdaderamente tener empatía, que pueda sentir el dolor que otros están sintiendo, entonces algo malo está pasando en nuestros corazones. Que no estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para el ego, para el gran yo. Que Dios nos libere de eso y vivir la vida buscando tesoros ahí con Cristo. Mira a Cristo. Él es el autor y consumidor de tu fe. Imítalo a Él, no imitas a nadie más que a Él. No imitas a nadie más que a Él. Compara tu religiosidad, a ver si está en orden, midiéndonos al estándar de Cristo. Él viene pronto, hermano, y Él viene con su galardón. Él nos dice que estemos valientemente esperándolo, valientemente haciendo su voluntad, no perezosos, sino ocupados en las cosas de nuestro Santo Padre. Bueno, Padre bendito, oramos, te damos toda la gloria, honra y alabanza. Y pedimos, Señor, que en esta semana, Señor, nos traigas a un nuevo comienzo contigo. Que nos ayude, Señor, a dar prioridad a lo que es más importante. Y el más importante eres tú. Tu palabra, tu voluntad. El camino, la verdad y la vida, Señor. Tú vienes pronto. Ayúdanos a vivir la vida que nos has llamado a vivir. Ayúdanos a hacer tu voluntad, los propósitos, la visión que nos has dado, la unción que has puesto en nosotros. Todos nosotros somos llamados, si somos escogidos. Somos llamados para ser escogidos. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien necesita oración, los invitamos para que se acerquen y podemos orar por ustedes, con ustedes. Dios los bendiga.